¿Qué tal? Muy buen día. Nosotros somos alumnos del Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco y les vamos a presentar esta ponencia acerca de la generación de variables aleatorias y el método de la transformada inversa. Somos de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la materia de simulación. Los integrantes son de los Santos Sánchez Óscar, Gutiérrez González Elizabeth Angélica y su servidor Mejía Flores Donovan Paul. Muy bien. Esta siguiente ponencia hablará sobre los conceptos básicos que hay que tener en cuenta para este tema, además de mencionar algunos métodos que existen para la obtención de valores de variables aleatorias que sigan determinadas distribuciones de probabilidad a partir de los números aleatorios generados que siguen la distribución uniforme en el intervalo 0,1. Aquí también tenemos nuestro objetivo, que es aplicar métodos para la generación de variables aleatorias que definan el comportamiento de los sistemas para implementar programas que simulen situaciones reales eficientemente. Muy bien, conceptos básicos. Una variable aleatoria es la función matemática de un experimento aleatorio. Una función matemática es la ecuación que se asignan valores a una variable independiente en función de otras variables. El experimento aleatorio es un fenómeno de la vida real cuyos resultados deben ser completamente al azar. Una variable estadística es una característica de una muestra o población de datos que puede adoptar diferentes valores. Tenemos dos tipos de variables aleatorias, que es la discreta y la continua. A una variable aleatoria se le llama discreta si puede contar su conjunto de resultados posibles. Estas variables tienen un intervalo de valores finito o contable infinito. Las continuas son una secuencia de números cuya suma da lugar a un número decimal o valores no contables. Su conjunto de posibles valores es todo un intervalo de finito o infinito de números reales. Existe una gran variedad de estos métodos y cada uno de ellos se aplica solo a un subconjunto de distribuciones y para una distribución en particular un método puede ser más eficiente que otro. Ya dependerá del caso que se nos presente, elegir nuestro método. Por ejemplo, la exactitud del método adecuado se puede basar en una serie de factores como la exactitud, si se prefiere un método exacto frente a otros métodos aproximados como soluciones numéricas. También la velocidad, uno de los datos que se toma en consideración es el tiempo de generación de la variable, o el espacio, necesidades de memoria del método utilizado, aunque normalmente los métodos, estos métodos no consumen mucha memoria. A continuación, mi compañera Angie les explicará más acerca de estos métodos. En esta ocasión hablaremos sobre el método de la transformada inversa. Este método se puede utilizar para simular variables aleatorias continuas, en la cual se logra mediante una función acumulada de f de x, la generación de números pseudoaleatorios RU en un rango de 0 a 1. También puede emplearse para simular variables aleatorias de tipo discreta, como las distribuciones de Poisson, Bernoulli, binomial, geométrica, discreta en general, etc. La generación se lleva a cabo de la probabilidad acumulada P de X y la generación de números pseudo-aleatorios RU en un rango de 0 a 1. Este método varía según el tipo de variable. Para las variables continuas, el método consiste en definir primero la función de densidad que representa la variable a modelar. Después calcular la función acumulada, despejar la variable aleatoria x y obtener la función acumulada inversa. Y por último, generar las variables aleatorias x sustituyendo los valores con números pseudoaleatorios en la función acumulada inversa. Para las variables discretas, el método es un poco más sencillo. Primero se calculan los valores de la distribución de probabilidad de la variable a modelar. En segundo lugar, calcular todos los valores de la distribución acumulada, generar los números pseudoaleatorios y comparar con el valor de P de X y determinar qué valor de X le corresponde a la distribución acumulada. Y a continuación mi compañero Oscar va a explicar un ejemplo de cómo se puede emplear este método. Muy bien, siguiendo todos los conceptos que hemos aprendido a través de esta
presentación. Se nos presenta el siguiente ejemplo, el siguiente ejercicio. Nos dice que la siguiente tabla nos muestra la demanda diaria de cepillos dentales en el supermercado. Nos pide simular el comportamiento de la demanda mediante el método de la transformada inversa, que es lo que vamos a hacer a continuación. Aquí, esta tabla nos marca los días que va del 1 al 9 y nos muestra la demanda. Estos datos ya son previamente arrojados. Entonces, lo que procede es calcular las probabilidades puntuales y las probabilidades acumuladas. Eh, Nosotros podemos calcular esto siguiendo esta fórmula. Para las probabilidades puntuales se representa con P minúscula de X. Esto va a ser igual al n veces que ocurrió entre el total de veces. Y para calcular las probabilidades acumuladas, la primera, la primera fila es la misma probabilidad que nos salió en nuestra probabilidad puntual. Posteriormente será la probabilidad anterior más la nueva probabilidad. Eh, Vamos a resolver o entender esta tabla que nos dice que del 0, aquí tenemos que se repitió, bueno, si seguimos nuestra fórmula, nos, nos dice que tenemos que sumar este rango que va recordemos que va del 1 al 9. Eh, Esto va a ser recordemos, el n veces que ocurrió, que en este caso, pues, es 0, como lo tenemos, entre el total de veces, que aquí es claramente 9. Entonces, esto nos da un valor de 0.11 periódico. Continuamos con la misma fórmula. Esta vez, pues aquí tenemos que es la celda B23, que en este caso pues sería 1. Esta es nuestra celda y igual son el total de veces que son 9. Sabemos que son 9 días. Esto pues se calcula de una manera sencilla ya que nos apoyamos con la herramienta de Excel y pues estos cálculos los hace automáticamente. Una vez que hemos realizado estos cálculos, que aquí nos salen periódicos, nos vamos con las probabilidades acumuladas. Recordemos que la primera es la misma probabilidad. Entonces, este mismo valor se va a copiar o se le va a asignar el mismo valor para la probabilidad acumulada. Posteriormente, va a ser la suma de la probabilidad anterior más la nueva probabilidad. En este caso, fue la probabilidad anterior, que fue esta, más la nueva, que se le da este valor. Entonces, se dividen, perdón, se suman, y esto es el valor que nos está arrojando, de tal manera que al final nos va a dar como resultado 1. Tenemos que tener los criterios de decisión para así poder terminar con la simulación en este caso, la demanda de cepillos dentales. Tenemos que si el valor es, bueno, tenemos a X y si es 0, va de un rango de 0 a 0.1 periódico. Si es 1, bueno, se le asigna el valor de 1, si va de un rango de entre 0.1 periódico a 0.3 periódico. Se le asigna el valor de 2 si
va de 0.3 periódico a 0.6 periódico. Y finalmente se le va a asignar el valor de 3 si nuestro valor va de 0.6 periódico a 1. Entonces, teniendo en cuenta estos criterios de decisión, vemos que en este caso, a nosotros nos da en el primer día 0.213. Si nosotros nos vamos a nuestros criterios de decisión, encontramos que este se encuentra entre el valor de 1, está tomando 0.1 periódico a 0.33. Entonces se le asigna el valor de 1. Vamos con el día 2. En el día 2 tenemos que el resultado nos dio 0.345. Entonces encontramos que está entre el 0.33 periódico y 0.6 periódico. Entonces es por eso que aquí, en este caso, se le asigna el valor de 2. Recordemos que estos valores ya nos están diciendo la demanda diaria. Continuando, tenemos el día 3. El día 3 nos da un valor de 0.021. Entonces, este se encuentra en este rango. Es por eso que se le asigna el valor de 0. Tenemos el día 4, que nos da un valor de 0.987. Y es por eso que se le asigna el valor de 3, ya que se encuentra dentro de este rango de 0.6 periódico a 1. Y finalmente tenemos al día 5. El día 5 nos da un valor de 0.543. Entonces, buscamos en nuestros criterios de decisión y podemos ver que se encuentra entre este rango de 0.3 periódico a 0.6 periódico. Entonces, es por eso que se le asigna el valor de 2. Y con estos valores podemos saber la demanda diaria que tiene estos cepillos de dientes en este caso. Y así es como se aplica la transformada inversa. Y bueno, por último, como conclusión, podemos decir que un modelo de simulación permite entender cualquier sistema. Para lograr la mejor representación posible de la realidad, pues se necesita recurrir a las variables aleatorias que pues representan el comportamiento variable en el sistema y que interactúan entre sí, ya que tienen un comportamiento estadístico. Y para poderlas generar es necesario primero evaluar qué método es el que más efectivo según el tipo también de variable aleatoria, ya sea continua o discreta, y el tipo de distribución que tenga y que necesitamos representar. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención.